Amó a un hombre durante casi 30 años, pero ese hombre estaba casado y nunca pudo ser suya del todo. Vivieron su amor en secreto, a la vista de todos, hasta que la muerte se lo arrebató. Piénsalo un momento. Una de las actrices más grandes y respetadas de la historia del cine. Una mujer que ganó más premios que casi nadie, que desafió todas las normas de su época, que se convirtió en un símbolo de independencia y de fortaleza para generaciones enteras. Una mujer de carácter de hierro, segura, rebelde, dueña de sí misma como pocas. El mundo la veía como la encarnación misma de la mujer fuerte e indomable. Y sin embargo, esa mujer que parecía no necesitar a nadie, guardaba en lo más hondo un secreto que la acompañó durante casi 3 décadas. El secreto de un amor prohibido. Porque detrás de la imagen de la mujer independiente, que no se sometía a nada ni a nadie, había una historia de amor tan intensa como imposible. El amor por un hombre al que no podía tener del todo. Un hombre brillante y atormentado, que ya estaba casado y que por sus propias creencias y circunstancias jamás se divorciaría de su esposa. Durante casi 30 años, aquella mujer fortísima amó a un hombre que nunca pudo ser legalmente suyo. Vivió un amor a medias, en la sombra, conocido por toda la industria, pero jamás reconocido en público. Un amor que tuvo que ocultar, que tuvo que vivir en los márgenes y que terminó de la única forma en que podía terminar, en tragedia. Su nombre era Katharine Hepburn, y su historia es, en cierto modo, distinta a las de otras grandes estrellas de este canal, porque Katharine no fue una víctima rota por la fama, ni una mujer destruida por Hollywood. Al contrario, fue una triunfadora, una superviviente, una mujer que vivió casi un siglo y que se mantuvo en la cima hasta el final, admirada y respetada, pero incluso una mujer tan fuerte, tan dueña de su destino, cargó con su propia herida secreta, con un amor que tuvo que esconder durante décadas, con la imposibilidad de vivir abiertamente lo que sentía. Y esa es su gran paradoja. La mujer más libre de Hollywood vivió encadenada, en lo más íntimo, a un amor que nunca pudo ser libre. Hoy vamos a contar esa historia. Vas a descubrir quién fue de verdad Katharine Hepburn, la rebelde que desafió a toda una industria. Vas a conocer el gran amor secreto de su vida, ese hombre casado por el que lo dio todo durante casi 30 años. Vas a entender cómo vivieron aquel amor prohibido a la vista de todos, pero sin poder reconocerlo jamás. Y vas a ver cómo aquella historia, tan hermosa como imposible, terminó de la forma más dolorosa. Y mientras lo hago, va a quedar flotando una pregunta que recorre muchas de las historias de este canal. ¿De qué sirve ser la mujer más fuerte e independiente del mundo? Tenerlo todo, el talento, la fama, el respeto, si en lo más profundo de tu corazón estás atada a un amor que nunca podrás vivir plenamente. Porque Katharine Hepburn lo tuvo todo. Y sin embargo, en el amor, en lo más íntimo, tuvo que conformarse con las sombras. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una niña que creció siendo distinta a todas las demás, y a la que una tragedia temprana marcó para siempre. Para entender a Katharine Hepburn, primero hay que entender que desde niña fue una persona fuera de lo común. Nada en ella encajaba con lo que se esperaba de una mujer de su época. Y esa diferencia, esa rebeldía, venía de muy lejos, de una infancia poco convencional que la formó como la mujer indomable que llegaría a ser. Katharine nació a comienzos del siglo XX en el seno de una familia acomodada y, para los estándares de la época, extraordinariamente progresista. Sus padres eran personas cultas, de ideas avanzadas, que educaron a sus hijos de una forma muy poco habitual para aquellos tiempos. En su casa se animaba a los niños a pensar por sí mismos, a expresarse libremente, a cuestionar las normas, a desarrollar su cuerpo y su mente sin las rígidas restricciones que se imponían entonces, y muy especialmente a las niñas. Su madre, además, era una mujer comprometida con causas avanzadas para su tiempo, una luchadora por los derechos de la mujer. Katharine creció, por tanto, en un ambiente que valoraba la independencia, la fortaleza y la libertad de pensamiento. Desde pequeña, Katharine fue una niña atlética,
decidida, segura de sí misma, a la que le gustaban actividades que entonces se consideraban más propias de los chicos. Trepaba, practicaba deportes, se mostraba intrépida y enérgica. No era la niña dócil y delicada que la sociedad esperaba. Era todo lo contrario, una cría con un carácter fuerte y una personalidad arrolladora, que desde muy temprano demostró que no estaba dispuesta a plegarse a lo que se suponía que debía ser. Aquella independencia, aquella seguridad, serían las marcas de su carácter durante toda su vida, pero su infancia no fue solo libertad y privilegio, porque siendo joven, Catherine vivió una tragedia que la marcaría profundamente. Una pérdida devastadora dentro de su propia familia, la muerte de un ser muy querido en circunstancias terribles que la golpeó con enorme dureza en plena adolescencia. No vamos a entrar en los detalles, por respeto. Pero aquella tragedia temprana dejó una huella imborrable en ella. La obligó a madurar de golpe, a enfrentarse al dolor más profundo siendo muy joven, y según muchos, contribuyó a forjar esa coraza, esa fortaleza, esa reserva emocional que la caracterizaría siempre. Detrás de la mujer de hierro que el mundo conocería, había, desde muy pronto, una herida profunda que ella aprendió a guardar para sí. Aquella combinación, la educación libre y avanzada, el carácter fuerte e independiente y la herida temprana que la enseñó a protegerse, formó a una mujer única. Una mujer que no se parecía a ninguna otra de su tiempo. Y cuando esa mujer decidió dedicarse al mundo del espectáculo, a la interpretación, llevó consigo todo aquello, su rebeldía, su independencia, su negativa a someterse. Y precisamente eso, que la hacía tan distinta, iba a convertirla en una de las figuras más fascinantes y a la vez más conflictivas que pasaron por Hollywood. Catherine se formó en el mundo del teatro, donde empezó a destacar por su talento y su presencia magnética. Y desde allí dio el salto a Hollywood, a la gran industria del cine, en una época en la que los estudios mandaban con puño de hierro y esperaban de sus estrellas, sobre todo de las mujeres, una obediencia y una docilidad absolutas. Pero Catherine no era de las que obedecían, y desde el primer momento dejó claro que no pensaba jugar según las reglas de nadie. Su talento era innegable, y muy pronto cosechó grandes éxitos y reconocimientos que la situaron entre las grandes actrices del momento. Pero al mismo tiempo, su forma de comportarse escandalizaba y desconcertaba a la industria, porque Catherine se negaba a hacer lo que se esperaba de una estrella femenina. Vestía como quería, y muy a menudo eso significaba llevar pantalones, una prenda que en aquella época resultaba casi provocadora en una mujer, un símbolo de rebeldía y de masculinidad que escandalizaba a los guardianes de las buenas costumbres. Se negaba a maquillarse y arreglarse según los cánones, despreciaba el glamour artificial que se exigía a las actrices, y se mostraba en público con una naturalidad y una independencia que rompían todos los moldes. Su llegada a la fama, además, no fue producto de la casualidad ni de la fabricación de un estudio, sino del puro talento forjado en el teatro. Catherine se había curtido sobre los escenarios, donde había aprendido el oficio de verdad, donde había pulido su técnica y su presencia. Y cuando llegó al cine, lo hizo con una solidez y una preparación que muchas estrellas fabricadas por la industria no tenían. Su ascenso fue meteórico. En muy poco tiempo pasó de ser una recién llegada a convertirse en una de las actrices más prometedoras y premiadas del momento, alcanzando muy pronto los más altos reconocimientos de la profesión. Aquel talento tan evidente, tan sólido, era precisamente lo que le daba la seguridad para comportarse como lo hacía, para desafiar las normas, para imponer sus condiciones. Sabía que valía, y esa certeza la hacía indomable. Y no era solo su forma de vestir. Catherine despreciaba abiertamente el juego de la fama. Se negaba a conceder entrevistas, rehuía a la prensa, protegía su vida privada con una ferocidad inusitada. No firmaba autógrafos, no se prestaba a las exigencias publicitarias de los estudios, no fingía simpatía cuando no la sentía. Era distante, orgullosa, de carácter difícil, y no le importaba lo más mínimo lo que pensaran de ella. En una industria que vivía de la imagen, de la adulación y de las apariencias, Catherine era una rareza, una mujer que se comportaba según sus propias reglas
y que no estaba dispuesta a venderse para agradar. Aquella actitud le ganó admiración, pero también muchos enemigos y muchos problemas, porque a la industria y a buena parte del público de la época no le gustaba aquella mujer altiva e independiente que no se plegaba a las normas. Su fama de difícil, de arrogante, de distante, fue creciendo. Y llegó un momento, hacia el final de aquella primera etapa de su carrera, en que las cosas se torcieron. Tras una serie de películas que no funcionaron bien en taquilla, Catherine llegó a ser etiquetada, de forma humillante, como una actriz que ahuyentaba al público, una estrella tóxica para la taquilla. De pronto, la gran Katharine Hepburn era vista como un riesgo, como una actriz acabada, como alguien a quien el público ya no quería ver. Su carrera, que había empezado de forma fulgurante, parecía hundirse. Pero si algo definía a Katharine Hepburn, era su fortaleza y su negativa a rendirse. Y lejos de aceptar aquel final, hizo algo extraordinario. Tomó las riendas de su propia carrera con una astucia y una determinación impropias de una actriz de su tiempo. En lugar de esperar a que los estudios decidieran su destino, ella misma se procuró el vehículo de su regreso. Se hizo con los derechos de una obra hecha a su medida, una historia perfecta para su talento y su personalidad, y la utilizó para regresar al cine en sus propios términos, controlando el proyecto, imponiendo sus condiciones. Y el resultado fue un triunfo apoteósico. Aquella película que ella misma había orquestado se convirtió en un éxito enorme, devolvió a Katharine a la cima y demostró a todo Hollywood que la habían subestimado. La actriz acabada resucitó por su cuenta, más fuerte que nunca, y de la forma más inteligente. Había derrotado a la industria en su propio juego, y fue precisamente en aquella etapa de resurgimiento, en aquel regreso triunfal, cuando la vida de Katharine cambió para siempre. No solo en lo profesional, sino en lo personal, porque fue entonces cuando conoció al hombre que se convertiría en el gran amor de su vida. El amor que la acompañaría durante casi 3 décadas. El amor que tendría que ocultar. El amor prohibido que marcaría el resto de su existencia. El hombre que conquistó el corazón de Katharine Hepburn era, como ella, una de las grandes figuras del cine de su tiempo. Un actor admiradísimo, considerado por muchos uno de los mejores de su generación, una leyenda de la interpretación. Su nombre era Spencer Tracy, y cuando sus caminos se cruzaron para trabajar juntos por primera vez, saltó entre ellos una chispa que ya no se apagaría jamás. Katharine y Spencer empezaron a colaborar profesionalmente, y la conexión entre ambos fue inmediata y poderosa. En la pantalla formaban una pareja extraordinaria, con una química tan evidente que cautivó al público. Sus películas juntos se convirtieron en grandes éxitos, y la combinación de sus dos personalidades, la mujer fuerte e independiente y el hombre sólido y con carácter, funcionaba a la perfección, tanto ante las cámaras como muy pronto, lejos de ellas. Porque lo que empezó como una colaboración profesional se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. En amor. Un amor intenso, verdadero, que los uniría durante el resto de sus vidas. Lo curioso es que eran, en muchos aspectos, polos opuestos, y quizá por eso encajaban también. Ella era exuberante, enérgica, habladora, intensa, de una vitalidad arrolladora. Él era contenido, sobrio, de una calma sólida, con un punto de melancolía y de gravedad. Donde ella desbordaba, él serenaba. Donde él se hundía en sus sombras, ella aportaba luz y fuerza. Se ha contado muchas veces que Spencer tenía la capacidad de bajar a Katharine a la tierra, de templar su carácter impetuoso, mientras que ella lo llenaba de una energía y una alegría que él, hombre atormentado, no encontraba por sí mismo. Se complementaban de una forma casi perfecta, como dos piezas que encajan precisamente por ser distintas. Y esa complementariedad, esa forma en que cada uno equilibraba al otro, fue una de las claves de la fuerza y la duración de su vínculo. Pero aquel amor, desde el primer momento, nació marcado por un obstáculo insalvable, porque Spencer Tracy estaba casado. Tenía una esposa, una familia, y, lo que es más importante, por sus profundas creencias religiosas y por sus propias
circunstancias personales, Spencer no se divorciaría jamás. El divorcio para él estaba descartado. Su matrimonio, aunque distanciado, seguía existiendo y seguiría existiendo siempre. Eso significaba que el amor entre Catherine y Spencer estaba condenado, desde su mismo inicio, a vivirse en una situación imposible. Él nunca sería libre para casarse con ella. Nunca podrían formalizar su unión. Nunca podrían vivir su amor abiertamente, a la luz del día, como cualquier otra pareja. Y Catherine lo sabía. Sabía que se estaba enamorando de un hombre que nunca podría ser del todo suyo, que jamás se casarían, que su amor tendría que vivirse siempre en los márgenes, en la sombra, lejos de la mirada pública, sin reconocimiento, sin oficialidad. Sabía que aceptar aquel amor significaba aceptar también una vida de renuncias, de discreción, de ocultamiento. Y aún así, lo aceptó. Eligió amar a Spencer Tracy con todas las consecuencias. Eligió un amor imposible antes que renunciar a él. Y esa elección marcaría el resto de su vida durante casi 30 años. Si esta historia de un amor tan grande como imposible te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón de todo. Cómo vivieron Catherine y Spencer aquel amor prohibido durante décadas, a la vista de toda una industria que lo sabía y lo callaba, y cómo aquella historia terminó de la forma más dolorosa. Así comenzó una de las historias de amor más singulares de la historia de Hollywood. Un amor que duraría casi 3 décadas y que se viviría, todo ese tiempo, en una situación extrañísima. A la vista de todos, y sin embargo, en secreto. Conocido por todos, y sin embargo, jamás reconocido. Porque Catherine y Spencer vivieron su amor de una forma que hoy nos resultaría casi inconcebible. Toda la industria del cine lo sabía. En Hollywood, la relación entre Katharine Hepburn y Spencer Tracy era un secreto a voces. Los compañeros, los directores, los productores, la gente del mundo del cine, todos conocían la verdad. Sabían que aquellos dos se amaban, que eran pareja, que vivían una historia profunda y duradera. Y sin embargo, nadie lo decía, nadie lo hacía público. Era uno de esos secretos que toda una comunidad guarda y protege, un pacto de silencio colectivo, porque en aquella época la prensa y la industria protegían la vida privada de las estrellas de una forma que hoy ha desaparecido por completo. Lo que ocurría en la intimidad de las grandes figuras del cine se mantenía fuera del foco, lejos de los periódicos, en una especie de acuerdo tácito de discreción. Eso permitió que Catherine y Spencer vivieran su amor durante décadas sin que estallara el escándalo. Mientras hoy una relación así sería portada en cuestión de horas, en aquel tiempo se mantuvo en una zona de sombra protegida. La pareja podía estar junta, podía compartir su vida, podía amarse, siempre que lo hicieran con discreción, sin alardear, sin forzar a nadie a reconocer públicamente lo que todos sabían. Era un amor real, pleno en lo íntimo, pero invisible de cara al mundo oficial. Un amor que existía en los márgenes de lo público, en ese espacio extraño donde algo es sabido por todos y al mismo tiempo no existe oficialmente. Para entender cómo era posible algo así, hay que entender el Hollywood de aquella época, un mundo radicalmente distinto del actual. Entonces, los grandes estudios ejercían un control casi absoluto sobre la imagen de sus estrellas, y existía una relación muy estrecha, casi de complicidad, entre la industria y la prensa que cubría el mundo del cine. Los estudios protegían a sus figuras, cuidaban su imagen pública, y la prensa, en gran medida, colaboraba en ese cuidado. Había temas de los que sencillamente no se hablaba, secretos que se guardaban por un acuerdo tácito entre todas las partes. La vida privada de las estrellas, sus amores, sus problemas, quedaban a menudo fuera del foco, protegidos por ese pacto de silencio que hoy sería impensable. No existían las redes sociales, ni el periodismo del escándalo tal como lo conocemos ahora, ni la persecución implacable de la intimidad de los famosos. Y en ese contexto, una relación como la de Catherine y Spencer podía mantenerse durante años en esa zona protegida, conocida por la industria pero invisible para el gran público. Y en el centro de todo aquello
había una figura que no podemos olvidar, la esposa de Spencer, porque mientras Catherine y Spencer vivían su historia, él seguía estando casado, su esposa seguía existiendo, seguía siendo legalmente su mujer. Y conviene hablar de ella con respeto, porque también fue parte de esta historia, y también, a su manera, una figura digna. Era una mujer que mantuvo siempre la compostura, que se dedicó a causas importantes, que llevó su situación con dignidad. Spencer nunca se divorció de ella, en parte por sus creencias, en parte por respeto a su familia. De modo que la situación quedó congelada para siempre en una especie de equilibrio silencioso. Spencer permanecía casado, su esposa mantenía su lugar, y Catherine ocupaba el de la compañera real pero no oficial. Un triángulo que nunca se rompió, que se sostuvo durante décadas en el silencio y la discreción. Es una situación cargada de dolor para todos los implicados, si se piensa bien. Una esposa que nunca recuperó del todo a su marido, pero que conservó su matrimonio y su dignidad. Un hombre dividido entre su deber y su amor, incapaz de romper del todo con ninguno de los dos mundos. Y una mujer, Catherine, que amaba profundamente a un hombre que nunca podría ser legalmente suyo, y que tuvo que aceptar vivir siempre en esa posición ambigua, en esa sombra. 3 personas atrapadas en una situación sin salida limpia, sostenida durante años a base de silencio, de discreción y de renuncia. Nadie ganaba del todo, y sin embargo, así se mantuvo, año tras año, década tras década. Para Katharine Hepburn, aquel amor tuvo un precio muy alto. Porque amar a Spencer Tracy en aquellas condiciones significó toda una vida de renuncias, de sacrificios, de aceptar siempre un segundo plano que para una mujer tan fuerte e independiente no debió de ser fácil. Catherine, la mujer más libre e indomable de Hollywood, la que no se sometía a nada ni a nadie, aceptó por amor someterse a la discreción más absoluta. Renunció a vivir su amor abiertamente. Renunció al reconocimiento público de la relación más importante de su vida. Renunció a la posibilidad de casarse, de formar una familia convencional, de tener lo que cualquier pareja podía tener. Lo aceptó todo, en silencio, por estar al lado de Spencer. Y aquí hay una paradoja conmovedora. La mujer que había desafiado todas las normas, que se había negado siempre a plegarse a las convenciones, eligió, en el amor, una vida de renuncia y de sombra. Por amor, la rebelde aceptó las cadenas que jamás habría aceptado por ninguna otra razón, y su entrega fue aún más lejos a medida que pasaban los años. Porque Spencer Tracy era un hombre atormentado, que arrastraba sus propios demonios, sufría problemas de salud y luchaba contra una grave dependencia del alcohol que lo acompañó durante gran parte de su vida. Era un hombre brillante, pero profundamente infeliz, marcado por la culpa, por la insatisfacción, por sus propias contradicciones. Y a medida que su salud se deterioraba y sus problemas se agravaban, Catherine se volcó en cuidarlo. Dejó muchas veces su propia carrera en un segundo plano para estar a su lado, para atenderlo, para sostenerlo en sus peores momentos. Se convirtió, en los últimos años de Spencer, en su cuidadora, en su apoyo constante, en la persona que velaba por él. Imagina lo que eso significó. Una de las actrices más grandes del mundo, en la cima de su prestigio, dedicando años de su vida a cuidar, en la sombra, de un hombre enfermo que ni siquiera era oficialmente su pareja, anteponiendo el amor y el cuidado a su propia carrera, a su propio brillo. Es una imagen que contrasta poderosamente con la de la mujer de hierro, altiva e independiente, que el mundo conocía. Porque detrás de esa coraza había una mujer capaz de la entrega más absoluta, de un amor tan grande que la llevó a renunciar a tanto por el hombre que quería. Catherine amó a Spencer, no solo en los buenos momentos, sino sobre todo en los malos, cuidándolo, protegiéndolo, acompañándolo hasta el final. Y hay algo profundamente revelador en esa entrega, algo que desmonta por completo la idea de que Catherine era una mujer fría o incapaz de amar. Porque lo que hizo por Spencer es, quizá, la mayor prueba de amor que una persona puede dar. No el amor fácil de los momentos felices,
sino el amor difícil, exigente, sacrificado, de quien se queda al lado del otro cuando las cosas se ponen feas. Catherine podría haber seguido su carrera sin ataduras, podría haber buscado una relación más sencilla, más cómoda, más reconocida. En lugar de eso, eligió quedarse junto a un hombre atormentado y enfermo, cuidarlo en sus peores momentos, sostenerlo cuando se hundía. Y lo hizo en silencio, sin reconocimiento, sin que el mundo supiera siquiera la magnitud de lo que estaba dando. Esa clase de amor, callado y sacrificado, dice más de una persona que 1000 declaraciones públicas, y revela que, bajo la coraza de la mujer más fuerte de Hollywood, latía uno de los corazones más entregados y más fieles que se puedan imaginar. Y ese final, por desgracia, llegó, porque la salud de Spencer, minada por los años y por sus problemas, se fue apagando, y Catherine, que tanto lo había cuidado, que tanto había renunciado por él, tuvo que enfrentarse a lo que más temía, a perderlo, a decir adiós al gran amor de su vida, a aquel hombre por el que lo había sacrificado todo durante casi 3 décadas, y hacerlo, además, desde esa posición imposible en la que siempre había vivido su amor, en la sombra, sin poder ser, ni siquiera en la despedida, la viuda oficial que su corazón sabía que era. En los últimos tiempos de Spencer, cuando su salud era ya muy frágil, la pareja rodó junta una última película, una obra que se convertiría en un símbolo, en el broche de oro de su historia compartida en la pantalla. Spencer estaba muy enfermo durante aquel rodaje, tan debilitado que muchos dudaban de que pudiera terminarlo. Y Catherine estuvo a su lado en todo momento, cuidándolo, protegiéndolo, ayudándolo a llegar hasta el final de aquel proyecto, que ambos sabían que probablemente sería el último. Fue, en cierto modo, su despedida profesional, su última colaboración, cargada de un significado emocional inmenso para los dos. Poco después de terminar aquella película, Spencer Tracy murió. El gran amor de Katharine Hepburn, el hombre por el que había renunciado a tanto, al que había cuidado y amado durante casi 3 décadas, se apagó. No vamos a entrar en los detalles por respeto. Lo que importa es el golpe devastador que aquello supuso para Catherine. Perdía al hombre de su vida. Perdía a la persona con la que había compartido su existencia durante casi 30 años, aunque fuera en la sombra. Perdía aquel amor por el que tanto había sacrificado. Y se quedaba sola, con el dolor inmenso de una pérdida que además no podía vivir abiertamente. Porque aquí llegó la última y más cruel consecuencia de la posición imposible en la que Catherine había vivido siempre su amor. Cuando Spencer murió, ella no pudo ocupar el lugar que en su corazón le correspondía. No pudo ser la viuda. No pudo presidir el duelo, ni recibir el pésame, ni despedirse públicamente como la compañera de toda una vida. Al contrario, por respeto a la esposa de Spencer, a su familia oficial, Catherine se mantuvo en un segundo plano, incluso en el momento de la despedida. Se ha contado que ni siquiera acudió al funeral, que se apartó para que fuera la familia legal de Spencer quien ocupara el lugar público en su despedida. Después de casi 30 años de amor, de cuidados, de renuncias, Catherine tuvo que llorar a su gran amor en privado, en la sombra, sin poder reclamar para sí ni siquiera el dolor de su pérdida. Detente a pensar en la crueldad de esa situación. Una mujer que había dedicado décadas de su vida a un hombre, que lo había amado y cuidado hasta el final, que había sacrificado tanto por él, tenía que apartarse en el momento de su muerte, ceder el lugar, fingir ante el mundo una distancia que no existía. Su amor, invisible en vida, tenía que seguir siendo invisible, incluso en la muerte. No hubo para ella reconocimiento, ni consuelo público, ni el derecho a llorar abiertamente al hombre de su vida. Tuvo que guardarse su dolor, como se había guardado su amor, durante todo aquel tiempo. Es, quizá, la imagen más desgarradora de toda esta historia. La mujer más fuerte de Hollywood, despidiéndose en silencio, a solas, del único hombre al que había amado de verdad. Y en ese gesto, en esa decisión de apartarse, para no herir a la familia de Spencer, hay también una lección sobre quién era realmente Katharine Hepburn. Porque renunciar al lugar de viuda, ceder el protagonismo del duelo a la esposa legal,
exigía una generosidad y una entereza inmensas. Catherine tenía todo el derecho moral, después de tantos años, de reclamar su lugar. Y sin embargo, eligió la discreción hasta el final. Eligió no causar más dolor. Eligió respetar a la otra mujer y a la familia que Spencer nunca había abandonado del todo. Fue su último acto de amor, y también su último sacrificio. Amar a alguien hasta el punto de borrarse a una misma en el momento de su despedida, de llorar a solas para que otros pudieran llorar en público. Pocas pruebas de amor y de dignidad hay más grandes que esa, y pocas imágenes resumen mejor toda una vida de amor vivido en la sombra que la de Catherine, lejos del funeral, despidiéndose en privado del hombre que lo había sido todo para ella. Tras la muerte de Spencer, Catherine guardó silencio sobre su relación durante mucho, mucho tiempo. Fiel a la discreción que había marcado toda su historia de amor, no habló públicamente de lo que Spencer había significado para ella, de lo que habían vivido juntos, de lo que había sentido. Mantuvo el secreto, el mismo que habían guardado durante casi 3 décadas, también después de la muerte de él. Por respeto a la familia de Spencer, por respeto a su propia forma de entender la vida, Catherine se reservó para sí los detalles de la relación más importante de su existencia. Y en ese silencio prolongado hay también una forma de nobleza y de respeto. Porque Catherine podría haber aprovechado la muerte de Spencer para contar su versión, para reclamar públicamente el lugar que el amor le había dado, para convertir su historia en un relato que la beneficiara. Otras lo habrían hecho. Pero ella no. Mantuvo el silencio, la discreción, el respeto a la familia oficial de Spencer, incluso cuando ya nada le impedía hablar. No quiso herir a nadie, no quiso remover el dolor ajeno, no quiso convertir su amor en un espectáculo. Esa contención, esa elegancia en el duelo y en el recuerdo, dice mucho de la clase de mujer que era. Una mujer capaz de guardar para sí, durante décadas, el secreto del amor más importante de su vida, simplemente porque le parecía lo correcto, lo digno, lo respetuoso con los demás. Y cuando por fin habló, no lo hizo con rencor ni con afán de protagonismo, sino con la serenidad de quien ya puede mirar atrás y honrar, sin hacer daño, el gran amor de su vida. Solo muchos años después, ya muy mayor, cuando había pasado el tiempo suficiente y las circunstancias habían cambiado, Catherine empezó por fin a hablar de Spencer, a reconocer públicamente lo que había significado para ella, a compartir algo de aquel amor que durante tanto tiempo había vivido en secreto. Fue entonces cuando el mundo pudo conocer, de su propia voz, la profundidad de aquel sentimiento, la magnitud de aquel amor que la había acompañado durante casi 30 años. Y sus palabras revelaron hasta qué punto Spencer había sido el centro de su vida, el gran amor por el que lo había dado todo. Por fin, después de tanto silencio, Catherine pudo poner en palabras lo que su corazón había guardado durante décadas. Pero aunque por fin pudiera hablar de él, nada cambiaba ya el hecho fundamental: que su gran amor se había vivido en la sombra, que nunca habían podido estar juntos a la luz del día como cualquier otra pareja, que se habían amado en los márgenes, en secreto, sin reconocimiento, y que él se había ido, dejándola sola con el recuerdo de un amor que, por más grande que hubiera sido, nunca había podido ser libre. El reconocimiento tardío, las palabras finalmente pronunciadas, no podían devolverle lo que no había tenido: una vida abierta junto al hombre que amaba. Y sin embargo, hay algo profundamente hermoso en la fidelidad de Catherine a aquel amor. Porque pese a todo, pese a la sombra, pese a las renuncias, ella nunca se arrepintió de haber amado a Spencer. Nunca renegó de aquella relación. Al contrario, la guardó como el tesoro más preciado de su vida, como lo más importante que le había pasado. Para Catherine, aquel amor imposible había merecido la pena. Cada renuncia, cada sacrificio, cada año en la sombra, habían valido la pena por el privilegio de amar y ser amada por Spencer Tracy. Y esa fidelidad, ese amor que perduró incluso después de la muerte y del silencio,
es uno de los aspectos más conmovedores de toda su historia. Aquí es donde la historia de Katharine Hepburn se separa de la de tantas otras estrellas trágicas que hemos contado en este canal. Porque tras la muerte de Spencer, tras perder al gran amor de su vida, Katharine no se hundió. No, se dejó destruir por el dolor. Al contrario, demostró, una vez más, esa fortaleza extraordinaria que la había definido siempre, y siguió adelante con una entereza admirable. Katharine vivió muchísimos años más después de la muerte de Spencer. Casi 4 décadas. Y durante todo ese tiempo, lejos de apagarse, siguió siendo una figura activa, respetada y admirada. Continuó trabajando, protagonizando películas, cosechando éxitos y reconocimientos. De hecho, algunos de los mayores triunfos de su carrera llegaron en aquella última etapa, ya mayor, demostrando que su talento permanecía intacto y que seguía siendo una de las grandes. Acumuló a lo largo de su vida una cantidad de premios y de honores que muy pocas figuras en la historia del cine han igualado, situándose entre las actrices más laureadas de todos los tiempos. La que un día había sido etiquetada como tóxica para la taquilla, terminó convertida en una leyenda absoluta, en una de las figuras más respetadas y veneradas de la historia del cine. Y se convirtió, además, en una especie de gran dama del cine, en un icono viviente, admirado por las nuevas generaciones. Con el paso de los años, aquella mujer rebelde e independiente que había escandalizado a Hollywood se transformó en una figura legendaria, en un símbolo de toda una época, en una de esas personalidades que trascienden su tiempo. Su fortaleza, su independencia, su carácter indomable, que en su juventud le habían causado tantos problemas, se convirtieron, con el tiempo, en las cualidades que la hicieron inmortal. El mundo aprendió a admirar precisamente aquello que antes le había reprochado. Katharine Hepburn pasó a la historia no a pesar de su rebeldía, sino gracias a ella. Vivió hasta una edad muy avanzada, casi un siglo, manteniéndose hasta el final como una figura icónica, fuerte, fiel a sí misma. Y cuando finalmente murió, ya muy mayor, el mundo la despidió como lo que era, una de las más grandes, una leyenda, una mujer que había vivido una vida extraordinaria, plena, triunfal, marcada por el éxito y por el respeto universal. En lo profesional, en lo público, la vida de Katharine Hepburn fue un triunfo absoluto, de principio a fin. No fue una víctima, no fue una estrella rota, fue una superviviente, una triunfadora, una mujer que se mantuvo en la cima durante toda su vida. Y precisamente por eso, su historia secreta es aún más conmovedora, porque demuestra que incluso una mujer así, fuerte, triunfadora, dueña de su destino, con todo el éxito y todo el reconocimiento del mundo, cargó en lo más íntimo con una herida, con un amor que nunca pudo vivir abiertamente, con la imposibilidad de tener, en el terreno del corazón, lo que cualquier persona corriente podía tener. Katharine lo tuvo todo, menos eso. Y esa es la gran paradoja de su vida. Para dimensionar bien quién fue Katharine Hepburn, conviene detenerse un momento en la magnitud de su carrera, porque pocas figuras en la historia del cine pueden presumir de una trayectoria como la suya. No fue una estrella fugaz, ni una actriz de una sola época. Fue una presencia constante y dominante en el cine durante un periodo de tiempo asombrosamente largo, atravesando décadas y generaciones sin perder nunca su lugar en la cima. A lo largo de su carrera, Katharine interpretó una galería inolvidable de personajes, muchos de ellos mujeres fuertes, inteligentes, complejas, que rompían con el estereotipo de la heroína dócil y decorativa. Su versatilidad era extraordinaria. Lo mismo brillaba en la comedia más chispeante que en el drama más hondo. Lo mismo encarnaba a una aristócrata altiva que a una mujer madura y curtida por la vida. Y en todos esos papeles dejaba siempre su sello inconfundible. Esa mezcla única de fuerza y vulnerabilidad, de inteligencia y pasión, de elegancia y carácter. Los espectadores reconocían a Katharine Hepburn al instante, no solo por su físico o su voz característica, sino por esa personalidad arrolladora que impregnaba cada uno de sus personajes. Su talento
fue reconocido con una cantidad de premios y honores que la situó en lo más alto de la historia del cine, entre las figuras más laureadas y respetadas de todos los tiempos. Pero, fiel a su carácter, Catherine despreciaba la parafernalia de los premios y los actos de autobombo. No solía acudir a las grandes ceremonias, no perseguía los reconocimientos, no hacía de ellos una cuestión de vanidad. Le importaba el trabajo, el oficio, la interpretación, mucho más que la pompa y la celebración. Esa actitud, una vez más, la distinguía de tantas otras estrellas y reforzaba su imagen de mujer auténtica, fiel a sí misma, ajena a las vanidades del mundo del espectáculo. Y mantuvo esa grandeza hasta una edad muy avanzada. Mientras otras estrellas se apagaban o desaparecían con los años, Catherine siguió trabajando, siguió brillando, siguió siendo relevante década tras década. Su disciplina, su profesionalidad, su entrega al trabajo eran legendarias. Era conocida por su seriedad, por su exigencia, por su dedicación absoluta a cada proyecto. No era una diva caprichosa, sino una trabajadora incansable que se tomaba su oficio con la máxima seriedad. Y esa ética de trabajo, unida a su talento descomunal, le permitió mantenerse en la cima durante un tiempo que muy pocos artistas han igualado. Katharine Hepburn no fue solo una gran actriz de su época. Fue una de las grandes actrices de toda la historia del cine, una figura cuya sombra se extiende sobre generaciones enteras. Antes de cerrar esta historia, hay que reconocer la huella inmensa que Katharine Hepburn dejó en el mundo, mucho más allá de su historia de amor secreta, porque su legado va mucho más allá de sus películas y de sus premios. Katharine cambió, con su forma de ser y de vivir, lo que significaba ser mujer en su época. En un tiempo en el que se esperaba que las mujeres fueran dóciles, decorativas, sumisas, dependientes, Katharine fue todo lo contrario. Fue independiente, fuerte, dueña de sí misma. Tomó sus propias decisiones, vivió según sus propias reglas, se negó a someterse a lo que la sociedad esperaba de ella. Llevó pantalones cuando eso era casi un escándalo. Defendió su independencia cuando se esperaba que toda mujer buscara un marido y se dedicara al hogar. Controló su propia carrera en una industria dominada por hombres. Y lo hizo sin pedir permiso, sin disculparse, con una seguridad y una determinación que abrieron camino a muchas otras. Por todo ello, Katharine Hepburn se convirtió en un símbolo, en un referente de independencia y de fortaleza femenina para generaciones enteras de mujeres. Demostró que se podía ser mujer y ser fuerte, independiente, dueña de la propia vida, que no había que plegarse a las normas para triunfar, que una mujer podía vivir según sus propios términos y llegar a lo más alto. Su ejemplo inspiró a innumerables mujeres a creer en sí mismas, a luchar por su independencia, a no conformarse con el papel que la sociedad les asignaba. En ese sentido, Katharine fue mucho más que una gran actriz. Fue una pionera, una mujer que ayudó a cambiar la forma en que el mundo veía a las mujeres. Y ahí reside una de las grandes ironías de su vida, una contradicción fascinante. Porque la mujer, que se convirtió en símbolo de independencia y de libertad, vivió, en su amor más importante, una historia de renuncia y de sombra, la que enseñó al mundo que una mujer podía ser libre y dueña de sí misma eligió, por amor, una vida de discreción y de sacrificio. La gran rebelde, la indomable, aceptó las cadenas del secreto por el hombre al que amaba. Esa contradicción, lejos de empequeñecerla, la hace aún más humana y más fascinante, porque demuestra que incluso las personas más fuertes, más libres, más dueñas de su destino, pueden encontrarse atrapadas por algo tan poderoso e incontrolable como el amor. Así que detente un momento a pensar en la gran paradoja que define la vida de Katharine Hepburn. La mujer más libre e independiente de Hollywood, la que no se sometía a nada ni a nadie, la que desafió todas las normas de su tiempo, vivió, en lo más íntimo de su corazón, encadenada a un amor que nunca pudo ser libre. Tenía todo lo que el mundo puede ofrecer: talento descomunal, fama, una cantidad de premios y de reconocimientos que muy pocos han igualado, respeto universal,
una personalidad arrolladora que la convirtió en leyenda. Independencia económica, libertad para vivir como quisiera, el control absoluto de su carrera y de su vida pública. Katharine Hepburn fue, en muchos sentidos, una de las mujeres más poderosas y más libres de su época. Y sin embargo, en el terreno que quizá más importa, el del amor, no pudo tener lo que tanta gente corriente tiene sin pensarlo: la posibilidad de amar abiertamente, de vivir su amor a la luz del día, de estar junto a la persona amada sin esconderse, sin renunciar, sin sombras. Y hay un detalle que lo dice todo sobre la profundidad de aquel amor, que después de Spencer, Katharine no buscó a nadie más. No hubo otro gran amor en su vida, ni intentó rehacer su vida sentimental, ni buscó en otra relación lo que había tenido con él. Spencer Tracy había sido el amor de su vida, el único, el definitivo, y con su muerte, aquel capítulo se cerró para siempre. Katharine vivió casi 4 décadas más, pero en lo sentimental permaneció fiel al recuerdo de aquel hombre, como si después de un amor tan grande no cupiera ningún otro. Esa fidelidad, ese amor que perduró durante décadas incluso después de la muerte del amado, es quizá la prueba más conmovedora de lo que Spencer significó para ella. No fue una relación más en la vida de una estrella, fue el amor de toda una vida, el que lo llenó todo y el que, una vez perdido, no podía ser reemplazado por nada ni por nadie. Esa es la gran lección de su historia, y es una lección que recorre, de una forma distinta, muchas de las que contamos en este canal. Que ni la fama, ni el éxito, ni el dinero, ni la independencia más absoluta pueden garantizarte lo que de verdad importa. Que se puede tenerlo todo de cara al mundo y aún así cargar con una herida profunda en lo más íntimo. Katharine Hepburn lo tuvo todo, menos la posibilidad de vivir libremente su mayor amor, y tuvo que conformarse con amar en la sombra, durante casi 30 años, al único hombre por el que lo habría dado todo. La mujer más libre de Hollywood fue, en el amor, una prisionera voluntaria del secreto. Pero hay algo más en su historia, algo que la eleva por encima de la simple tragedia. Y es que Katharine eligió aquel amor con todas sus consecuencias. Sabiendo lo que significaba, sabiendo el precio que tendría que pagar, eligió amar a Spencer Tracy antes que renunciar a él. Y nunca se arrepintió. Para ella, aquel amor imposible mereció la pena. Cada renuncia, cada sacrificio, cada año en la sombra fueron el precio que pagó gustosa, por el privilegio de amar de verdad. Y en esa elección, en esa fidelidad a su amor por encima de todo, hay también una forma de libertad. La libertad de elegir a quien amar y de amarlo sin condiciones, contra todo y contra todos. Quizá, después de todo, la mujer más libre de Hollywood sí fue libre en lo que de verdad contaba. Libre para amar como quiso, a quien quiso, hasta el final. Mira la historia completa de Katharine Hepburn, de principio a fin. Empezó siendo una niña distinta, rebelde, marcada por una tragedia temprana, que creció para convertirse en la mujer más independiente de su tiempo. Desafió a Hollywood, rompió todas las reglas, conquistó la cima por sus propios medios y se convirtió en una de las más grandes actrices de la historia. Lo tuvo todo: talento, fama, premios, respeto, libertad. Y en medio de todo aquel triunfo, encontró el gran amor de su vida en un hombre que nunca podría ser del todo suyo. Amó a Spencer Tracy durante casi 30 años, en secreto, en la sombra, renunciando a tanto por estar a su lado. Lo cuidó hasta el final, lo perdió y tuvo que llorarlo en silencio, sin poder ser ni siquiera su viuda oficial. Y sin embargo, nunca se arrepintió de aquel amor. Su historia es distinta de la de tantas estrellas trágicas, porque Katharine no fue una víctima rota por la fama. Fue una triunfadora que vivió casi un siglo en la cima. Pero su historia comparte, con todas las demás, la misma verdad profunda que recorre este canal: que ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, ni la fortaleza más absoluta te ponen a salvo de las heridas del corazón. Que se puede tenerlo todo y aún así
cargar con un amor imposible, con una renuncia secreta, con un dolor que nadie ve. Katharine Hepburn fue una de las mujeres más admiradas y más fuertes de la historia del cine. Y vivió, en lo más íntimo, una de las historias de amor más conmovedoras y más imposibles que se puedan contar. Porque detrás de cada gran figura del cine, detrás de cada leyenda de Hollywood, casi siempre hay un secreto. Un amor oculto, una herida, una historia que el glamour de la pantalla esconde. Y aquel Hollywood dorado está lleno de historias como esta, de amores prohibidos, de secretos guardados durante décadas, de estrellas que escondían tras su brillo vidas mucho más complejas y más dolorosas de lo que nadie imaginaba. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más ocultos de las grandes leyendas del cine, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes estrellas y de las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una historia de amor más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a la inolvidable Katharine Hepburn. Nos vemos en el próximo.